Pueden tomar asiento. Los niños pueden pasar a sus clases. Y si quedaron con ganas de cantar, al final vamos a cantar más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos estar acá, todos juntos, compartiendo. Y en este día queremos dejar a un lado todas esas ansiedades, temores, angustias que nos agobian. Y queremos detenernos y escucharte a ti. Tú sabes que hay muchas cosas que llenan nuestra mente en este momento. Y por eso callamos nuestras propias voces, la voz del enemigo. Y queremos escucharte a ti, lo que tú nos quieras decir en este día. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Qué hemos estado hablando? ¿Qué capítulo de la Biblia vamos a abrir? Jueces. Bien. No sé si alguien lo dijo, pero Jueces. Capítulo 6. Esta historia empezamos a estudiarla la semana pasada. Es una historia conocida, pero que es importante estudiarla y aterrizarla a nuestra vida, a lo que nosotros estamos viviendo. Y vimos que esto ocurrió hace unos 3 milenios atrás, en un contexto donde Israel todavía no se había establecido la monarquía, ¿no es cierto? Sino que cada cual hacía lo que bien le parecía, decía la Biblia. Y donde el pueblo de Dios, Israel, se había apartado mucho del Señor. Y por lo mismo estaban sufriendo sus consecuencias. Estaban siendo atacados por los madianitas. Madianitas que vimos eran patos malos, ¿no es cierto? Llegaban, comían todo, arrasaban, mataban todo y no dejaban nada. Y dentro de eso, estuvimos viendo cómo Dios escogió a un campesino temeroso llamado Gedeón. Vimos cómo Gedeón, la semana pasada, dame la primera, ¿se acuerdan de un poco más con esta diapositiva? Cómo Gedeón se portó mal con el Señor. Lo dejó esperar, ¿se acuerdan? Y no respondía, y después al final, cuando se da cuenta que era el Señor, se asusta, piensa que el Señor lo va a aniquilar y no, y se da cuenta que Dios es un Dios de gracia. Y hablamos cómo el Señor, a los que están descarriados, a los que están mal, Él los llama y los acepta con brazos de amor. Y siempre es tiempo de volver a Él. Pero una vez que estamos encarrilados por su gracia y su amor, Él sí nos lleva a nuestro máximo potencial. Porque vimos que también Dios es el mejor maestro. Y Él nos va a llevar siempre a nuestro máximo potencial. Así que lo primero que le pide a Gedeón es que Él renuncie. Que renuncie a su comodidad. Que renuncie a los dioses de su familia. Que renuncie a sus sueños. Y Él va y debe derribar el altar de Baal, ¿no es cierto? Por lo que después lo nombran, Jerubbaal, el que Baal contienda contra él. Entonces estuvimos estudiando eso. Y hoy día debemos continuar la historia. Nos faltó un trocito pequeño en Jueces, capítulo 6, versículo 36. Y después pasamos al capítulo 7. Dice así: Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducta, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducta como prometiste. Y así sucedió. Y al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Y así lo hizo el Señor aquella noche. Y solo el vellón quedó seco, mientras todo el suelo estaba cubierto de rocío. ¿Qué fue lo que pasó acá? Dios llama a Gedeón para que él reúna un ejército y con este ejército vaya y ataque a los madianitas. ¿Y qué fue lo que pidió Gedeón? Él dijo: pero yo necesito una confirmación. La confirmación es que yo voy a colocar afuera un vellón, piel de oveja, y la idea es que en la mañana solo esté mojada la piel de oveja y alrededor esté todo seco. Y así fue. Pero dijo: bueno, ¿será esto del azar? ¿Será la suerte nomás? ¿O es tuyo, Señor? Vamos a hacer al revés. Voy a colocar otra vez el vellón y ahora que todo esté mojado, menos el vellón. Y fue así. Sucedió tal cual. Muchos predican sobre esto y dicen: bueno, nosotros también tenemos que pedirle confirmación al Señor. Pero ¿saben qué? Hay una gran diferencia entre Gedeón y nosotros hoy día. ¿Cuál creen ustedes? ¿Gedeón tenía Biblia? No tenía Biblia. ¿Gedeón tenía iglesia? No tenía iglesia. ¿Tenía el Espíritu Santo? Sí. Tal vez no como lo tenemos hoy día, no sé. Pero el tema de Gedeón es un tema particular. Porque él, ¿a dónde podía buscar dirección? Ayuda.
Era una época de gran anarquía. Era una época donde ni siquiera sabemos bien si había algún sacerdote por ahí. Entonces la verdad es que era una época confusa, y si Dios te dice, oye, quiero que ataque a los madianitas, Él realmente necesitaba una confirmación interna, porque no era un tema menor convocar a todo un pueblo. Entonces pareciera ser razonable lo que Él hizo, porque ese vellón después lo iba a ayudar en las pruebas que vienen. Pero en nuestro caso, nuestra primera dirección es la palabra de Dios. Si usted quiere dirección, no hay que buscar dirección en cosas místicas, ¿me entiende? En experiencias raras. Para eso tenemos la Biblia. Y la Biblia es clara y es segura, es fidedigna, es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Entonces es importante que leamos la Biblia, ¿ya? El tema es que Gedeón se convenció de que sí, esto es del Señor. Así que Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte Moré. Cada vez que leemos una historia bíblica, es bueno ponerse en los zapatos del personaje, ¿me entienden? Ver más o menos qué habrá sentido, qué habrá pensado. No siempre la Biblia nos revela eso, pero de repente podemos imaginar cosas. Yo voy a ir relatando la historia como si nosotros estuviéramos ahí. Pero no tomen eso como una verdad absoluta. Podría haber sido así, podría haber sido de otra forma. La idea es que ustedes se queden solo con los versículos, ¿me entienden? Pero lo hago así para que podamos identificarnos con esto, ¿ya? Imagínense ustedes. Eran campesinos que estaban trabajando llenos de temor. El Señor los llama a reunir un ejército en Israel y a luchar contra Madián. Imagínense ustedes la noche anterior a la batalla, durmiendo. ¿Estarían durmiendo? Insomnio. Estaríamos con insomnio, tal vez con nerviosismo, con temor. El Señor me habló, pero ¿cómo va a ser? Haciendo planes. Total, ahora estamos de generales, así que haciendo planes, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a atacar. Y le empiezan a llegar informes. Gedeón, se juntaron 32.000 hombres de Israel. Harto, 32.000. Imagínense la Quinta Vergara acá en unos 25.000. Una Quinta Vergara y media de guerreros que están ahí. Y uno puede decir, esto se ve bien. Acudieron al llamado. Parece que el Señor está con nosotros. Pero viene otro informe. Gedeón, el enemigo son 135.000 madianitas. 135.000. Gedeón sabe que el Señor lo llamó, así que saca la calculadora y empieza a calcular. A ver, vamos a calcular cómo está esto. Y empieza a calcular que en el campo de batalla van a haber 79,04% de madianitas. El resto, o sea, un 20,9%, casi 21%, van a ser israelitas. Y uno puede decir, la situación se ve bastante mal, pero el Señor me confirmó. Estamos bien. Total, cada israelita tendría que matar a 4 madianitas. ¿Difícil? Sí, difícil. Pero si lo animamos y si vamos adelante con el caballo y gritamos por nuestra patria, por el Señor, uno podría decir, bueno, que cada uno mate 4. Podría ser. Es algo que uno dice, podría ser algo asequible. Así que Gedeón está con este plan. Animar a la gente al día siguiente y vamos a la batalla. Pero fíjense que se levanta ese día, tiene su tiempo con el Señor y el Señor le dice, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado, anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. ¿La calculadora del Señor estará bien? ¿O se equivocó? ¿O miró arriba al ojo y en realidad se equivocó porque era el otro ejército el que tenía harto? ¿O no? Le dice que tiene mucho. Dice que eso es muy fácil. Muy fácil, 1 contra 4. Señor, ¿seguro contaste bien? Sí, dice el Señor, hasta conté todos los cabellos y pelos que tiene cada uno de estos guerreros que tú tienes. Y son muchos. Y uno puede decir, bueno, primera prueba de Gedeón. Y en ese momento, ahí sirve el vellón de lana, ¿no es cierto? La oveja. Y uno dice, pero el Señor, ¿lo obedezco o no?
Se levantó de buen ánimo, así que lo obedecemos. Dijo, total, ¿cuántos se van a ir? No creo que tanto. Así que se volvieron 22.000 hombres y se quedaron 10.000. ¿Cuántos miedosos tenían en el ejército de Israel? 2/3 de miedosos. Y se quedó 1/3, 10.000 personas. ¿Habíamos pensado eso? Porque a veces uno dice, ya voy a obedecer al Señor, y uno espera un resultado, pero llega otro. Que se fueran 1.000, 5.000, pero 22.000. Es como que se fueron casi todos, po. Gedeón se pone tiritón y saca la calculadora. Porque así somos nosotros, ¿no es cierto? Sí, Señor, yo tengo fe, pero sacamos la calculadora. ¿Llegaré a final de mes? Sí, Señor, hay que ser dadivoso. Pero estamos nerviosos. 92,9% de los guerreros en el campo de batalla van a ser madianitas. Y solo un 7% van a ser israelitas. Sigue calculando, cada israelita va a tener que matar a 13 madianitas. Y si uno no logra matar a ni uno, el vecino va a tener que matar a 26. La cosa se puso un poco más complicada, ¿no es cierto? Al principio nos levantamos con ánimo, seguimos al Señor y bien, vamos, todo bien. Pero el Señor hace cosas raras de repente. Y uno dice, pero ¿cómo tú puedes permitir esto? Señor, se fueron 22.000. Señor, ¿cómo tú puedes permitir esta enfermedad? ¿Y por qué se murió esta persona si era tan buena? Señor, ¿y cómo tú permites un incendio así, tan grande? Y empezamos a dudar. Señor, ¿será tu voz realmente? ¿Eres real? ¿Será esto del cristianismo real? ¿Y qué pasa con las otras religiones? ¿Y realmente yo he escuchado tu voz o no la he escuchado? Y empezamos así. ¿Saben por qué empezamos así? Porque estamos tan aferrados a estos 5 sentidos, a estas 3 dimensiones, que cuando empiezan a ocurrir algo, cosas que salen del control, ahí nos preocupamos. Y la verdad es que el Señor es especialista en llevarnos a las zonas de riesgo. ¿Qué significa la zona de riesgo? Salir de nuestra comodidad y llevarnos a un punto donde ya no tenemos el control. Y básicamente lo que el Señor le dijo a Gedeón antes, le dijo, ustedes todavía podrían ganar solos, pero no, yo no quiero que ganen solos. Te voy a sacar de tu zona de comodidad. ¿Qué hace ahora con 10.000 hombres, Gedeón? Contra 135.000. La zona de riesgo no nos gusta, porque a nosotros nos gusta tener las cosas bajo control. Y nos acercamos a Dios y nos acercamos a la Biblia y obedecemos mientras no nos incomode demasiado. Porque cuando nos incomoda, no, pues, nunca tanto, nunca tan fanático. Y parte esa palabra, no, fanático. Pero el Señor es bien claro. Si ustedes me quieren seguir, tienen que renunciar. Y es un tema complejo. Pero Señor, ¿qué le voy a decir a estas personas? A los 10.000 que quedaron. A esta altura yo creo que estaba ya más desanimado Gedeón. No era como él había planeado el día. No era como había planeado la vida. No era como él había planeado tal vez el llamado del Señor, donde uno dice, el Señor me llama, vamos ahí a las multitudes. Y tal vez no, pues tal vez el Señor quiera que yo limpie y barra por muchos años y lo glorifique de esa forma. Y eso como que no nos gusta, ¿no? Porque uno tiene un plan para sí pensado que es más bonito. Pero el Señor es el mejor maestro. Y Él sabe cómo llevarnos a nuestro máximo potencial. Así que tal vez llegó desanimado, llegó ahí donde al Señor. Señor, necesito un abrazo, ¿me entienden? Necesito que me apoyes, pues no me siento bien en este momento. Que me apapache. Y el Señor le dice esto. Todavía hay demasiada gente, Gedeón. Esa fue la gran ayuda. Todavía hay demasiada gente. ¿Estoy escuchando bien? Señor, yo pensaba que ya estábamos mal, pero como demasiado.
hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Pero Señor, ¿cómo quieres que yo le explique esto al ejército? ¿Qué les voy a decir a los 10.000? Chiquillos, ahora vamos todos a tomar agua. Todos en filita. ¿Y qué? ¿Y yo iba a hacer planes de ejército y qué voy a tener? ¿Voy a tener que estar parado en el río? Esperando a que pase una fila de 10.000 personas tomando agua. Señor, ¿seguro esta es tu idea de un preparativo de guerra? Imagínense, sacando la sillita, se sentó. ¿Qué pasen? Todos tomando agua. ¿Y cuánto irá a sacar el Señor? ¿Y será el Señor? ¿Serán unos 100? 500 tal vez. Voy a tener que recalcular. Serán 1.000. La verdad es que ya Gedeón no tiene el control. Está en la zona de riesgo. En esa zona donde solo Dios se glorifica, no nosotros. Pero para eso debemos morir. Y acá Gedeón tenía que morir a varias cosas. Él era un general novato que se estaba levantando y estaba dando instrucciones rarísimas. ¿Y qué van a pensar de mí? Soy el general más ridículo que se ha parado en Israel. Pero bueno, vayan a tomar agüita. Y fueron a tomar agüita. Y Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua, y allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca, y todos los demás se arrodillaron para beber. 300 personas bebieron distinto. ¿Y, Señor, acaso estos 300 ahora se tienen que ir también? ¿No crees que ya se han ido muchos? No, le dijo el Señor. No creo que esos 300 se tengan que ir. Ah, qué bueno. Con los 300 hombres que lamieron el agua yo los salvaré y los entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a la casa. El resto, 9.700 personas. Pero Señor, ¿y para qué hice campaña de reclutamiento? Si al final iba a estar con 300. Porque no habríais venido. Porque si hubiésemos sabido que iba a ser así, probablemente no vamos. Y Gedeón empieza a sacar los cálculos. La calculadora. A esa altura ya pesa, ¿me entienden? Cuando estamos cesantes varios meses, cuando la enfermedad es terminal, cuando ya no vemos salida, a esa altura pesan las calculadoras. A esa altura pesa la realidad. Y ya no es tan fácil. Y tal vez se ve el panorama en nuestra vida como esto, donde Gedeón hace un cálculo y dice: 99,7% de los guerreros en el campo de batalla van a ser madianitas. Y un gran número de 0,2 va a ser israelita. ¿Estamos claros? Está fácil. Señor, ¿eres tú? Porque tal vez ya llegamos a nuestro límite. Está bien que me hablaste con el vellón de oveja, pero no me avisaste. Así como el Señor tampoco le dijo a Moisés que el pueblo de Israel iba a ser fregado, ¿no es cierto? Así como tampoco le dijo a Abraham que si bien iba a tener descendencia, iban a nacer 25 años después. Porque muchas veces el Señor no nos adelanta las cosas, sino que nos hace caminar día a día. Y después, cuando vemos para atrás, nos damos cuenta: por eso era. Pero en el momento del valle de sombra y de muerte no vemos nada. Vemos todo oscuro. En ese momento no queremos seguir. Y es ahí donde está la destreza del Señor como gran sensei. Porque Él nos lleva a nuestro máximo potencial y nos empuja siempre un poco más. Un poco más al límite. Y de cobarde nos transforma en una generación que comparte la verdad. Y de cómodo nos lleva a predicar el Evangelio en lugares no alcanzados. Y de ser flojos nos lleva a la zona de riesgo donde las cosas no son cómodas. Una zona de riesgo que tal vez hoy día se llame Rodelillo y Placeres, donde se quemaron muchísimas casas, donde hay más de 1.000 damnificados y donde nosotros hemos visto esto cómodamente desde nuestra televisión. Y estamos ahí sentados y decimos: oh, qué pena.
Y la gente pregunta, bueno, ¿y a dónde está Dios? ¿A dónde creen ustedes que está Dios? ¿Quiénes son sus manos y sus pies? Nosotros. Nosotros. Dios está en nosotros. ¿Quién tiene que ir? Nosotros tenemos que ir. ¿Cuándo? Hoy día. No mañana, hoy día. Por eso arrendamos una micro. Y hoy día a las 5 de la tarde nos vamos a juntar acá y vamos a ir a Rodelillo. Vamos a ir a compartir, a consolar y a entregar. Entregar el mensaje de salvación, también entregar víveres, cosas. Pero tenemos que ir como iglesia, porque somos las manos de Cristo, somos sus pies. Esa es la zona de riesgo, cuando hacemos algo que no nos atreveríamos solos. ¿Me entiendes? No, pero es que yo no sé hablar, yo no sé orar con alguien. El Señor lo va a hacer, pero tenemos que disponernos. En la zona de riesgo, ¿sabe qué? Lo único que podemos hacer es obedecer, nada más. La obediencia. Eso es todo lo que le quedaba a Gedeón. ¿Qué más iba a hacer? Ya estaba al límite. ¿Qué planes? 300 contra 135.000. 300 personas. Y ahí ya no vale ningún buen general y ningún Napoleón. Ahí solo el Señor nos puede salvar. Eso se llama caminar en obediencia nomás. Entonces es importante que hoy día vayamos, también nosotros arriba, y compartamos el mensaje. Oremos por las personas, vamos a trabajar con los niños, vamos a regalonear a las mujeres y les vamos a pintar las uñas, ¿no es cierto? Y es importante que estemos allá, que estemos presentes. Así que vamos a partir hoy día a las 5 de la tarde. Si usted llega tarde, se va a tener que subir solo en micro. ¿Ya? Y la idea es que estemos presentes con el amor de Cristo. Así que Gedeón en esta circunstancia, ¿qué hace? ¿Envía a la casa a los 9.700 o no? Y dice entonces Gedeón mandó a los demás israelitas sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. Y el campamento Madián estaba situado en el valle más abajo del de Gedeón. ¿Qué se estaba forjando en el corazón de Gedeón? Un hombre de carácter, un hombre de valor. Y Gedeón obedece. Ella no tenía control, perdió todo el control. Pero cuando perdemos el control, estamos más seguros que nunca, porque ¿quién lo tiene? Dios. Y en las manos del Señor nuestra vida está más segura que en nuestras propias manos. Definitivamente. Pero eso no quita que se haya acostado cansado y desanimado. Con miedo. ¿Cómo no va a tener miedo? Al día siguiente esto parece una masacre. Había tenido otro plan para el día. Hacer ejercicio y tropa y fila. Y no. Lo único que consiguió en un día, echar a la casa casi todo el ejército. ¿Qué general hace eso? Y que tomaran agüita. No, se acostó desanimado. Cada uno de estos 300 tendría que matar a 454 madianitas para poder vencer. Y si uno fallaba, el de al lado tendría que matar a 900. A 900. Hoy día sí que tenía insomnio Gedeón. 454. Yo, Gedeón, contra 454. Y si falla mi compañero al lado, tengo que matar a 900. Facilito. Se acostó animado. Pero cuando estamos ahí en el límite, donde el Señor nos llevó, Él es grande en misericordia. Y Él dice que ninguno de nosotros ha sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Es más, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y aquí la promesa del Señor es la siguiente. Él dice, sí, va a ser difícil el discipulado conmigo, sí. Va a ser al límite, sí, al máximo potencial, sí, pero yo siempre voy a estar detrás. Y no voy a permitir ningún gramo más de tentación que ustedes puedan soportar. Pero sí su máximo. ¿Me entienden? Ahí, al límite. Pero no más de eso. Por eso es difícil caminar con Dios, sí, pero es más difícil vivir sin Dios. ¿Saben por qué? Porque el mundo es implacable.
El mundo no nos mira con misericordia y con gracia como el Señor. El Señor está detrás de nosotros y nos apoya y nos guía y nos fortalece. Él está ahí. Él nos sostiene. Pero eso no deja de ser también difícil. Es un camino angosto. Y esa noche sí que Gedeón necesitaba un poco de ayuda del Señor. Y aquella noche el Señor, sabiendo esto, le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar al campamento. Si tienes miedo, anda. Si eres gallina, anda. Sí, Señor, amén, soy gallina. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Se le acercó el Señor, le dijo: mira, ¿tienes miedo? Sí, Señor. Muerto de miedo. Te voy a animar. Tengo algo especial para ti. Baja al campamento. Nada puede ser fácil, ¿ah? ¿Por qué no le dijo ahí al tiro? No, baja al campamento. Así son las cosas, pues así es la vida. Y mientras él baja, dice: los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente se habían establecido en el valle, eran numerosos como langostas. Mientras él va bajando, ve la multitud, imagínense, en la noche. Una multitud incontable, dice acá. Sus camellos eran incontables, los puros camellos, como la arena a la orilla del mar. Imagínense. Gracias, Señor, por animarme. Con esto sí que quedé bien. Y Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuvo un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada de israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Gedeón llega y justo dos guardias estaban hablando. Uno había soñado un pan de cebada, tal vez representando justamente la agricultura de Gedeón. Y un pan. Tampoco sale que era un pan gigante. Dice un pan de cebada, tal vez era un pancito que baja del cerro, pero baja con tanta fuerza este pancito que derriba una carpa, la arrasó. Y los guardias interpretaron como que el Señor estaba con Gedeón. En ese momento ocurre algo en el corazón de Gedeón. Había estado obedeciendo en la zona de riesgo, pero con temor, sin ver nada. Y en este momento, una confirmación más. Esas cosas que de repente hace el Señor con nosotros. Una palabrita más, un ánimo más, para caminar una semana más. Y en ese momento, Él deja a un lado esos temores. Él deja a un lado esa mirada realista de la vida, de que estamos mal, estamos pésimos, con estas notas no paso de curso, y con el poco tiempo que me queda, no tengo tiempo para terminar el trabajo. No, Él deja eso a un lado. Deja a un lado ese estrés, esa angustia, esos temores, y se enciende en él una llama, un nuevo fuego. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Y luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes, el campamento madianita. Y volvió distinto. Volvió como una gallina ya fortalecida en el Señor. Corre de vuelta y los despierta. Gedeón ya está bien. Recibió la palabra de aliento del Señor. Ahora vamos a los 300 que están ahí. Imaginémonos cómo podrían haberlo recepcionado ellos. En la mitad de la noche llega el general que parece estar chiflado, ¿ah? Porque ayer no hicimos nada. Tomamos agüita y se fueron todos. Y nos levanta a mitad de la noche. Y empieza a saltar. Vamos, que los madianitas están rendidos. 135.000. Así que nos paramos todos nosotros en filita. Yo creo que somos como 300, ¿ah? Nos paramos en filita, mechas paradas, la gaña. Ustedes saben cómo nos despertamos. Imagínense a medianoche. Nos despertamos con cara bonita. Estamos todos parados. A ver qué va a decir Gedeón. Y Gedeón dice: vamos a vencer. El Señor ya me dio el plan. Listo. ¿Qué plan?
Tomen un cántaro. Ya. Un cántaro. ¿Sí? Una antorcha. Ya. Y una trompeta. Ok. 300. Y esto es lo que tú nos das. Un chofar, que era lo que tenían los hebreos, ¿no es cierto? Un cántaro. ¿Y dónde están las espadas, Gedeón? Oye, ¿y la super arma secreta? Porque si somos 300 contra todos los demás. Se volvió loco Gedeón. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas, cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Qué bueno el plan, Gedeón. Muy bueno. Así que tal vez nos habríamos acercado nosotros. Nosotros tenemos mirada crítica, ¿o no? Sí. Mirada crítica, así que nos acercamos. Gedeón, mira, yo tengo un plan mejor. Y en primer lugar, Gedeón, ¿tú sabes tocar trompeta? ¿No? Porque yo tampoco sé tocar trompeta. Yo vine a pelear. Y Gedeón, ¿no piensas que con la antorcha nos pueden ver y somos blanco fácil de las flechas? Porque existen las flechas, Gedeón. ¿Tú sabías eso en una guerra? No sé si tú sabes tanto. Parece que no. Nos ponemos pesados nosotros cuando algo no nos parece, ¿o no? Y nos va a dividir en 3 grupos. Porque total 300 es mucho, ¿no es cierto? Así que mejor peleemos de a 100. ¿Estamos claros, Gedeón? Gedeón nos mira y dice, sí, estamos claros. El Señor está con nosotros. Sí, el Señor ahora le bajó al canuto. ¿Cierto? Nosotros enojados. Ahora me dicen que confíen en el Señor. Es que no saben lo que yo estoy viviendo. No saben lo mal que yo he pasado. Y vienen a orar por mí. No. Nos ponemos chúcaros. Pero los 300 hombres, estos por lo menos no eran cobardes. Los cobardes se habían ido. Así que empiezan a caminar con Gedeón. Medianoche, todo oscurito, caminando a la masacre. Porque esto va a ser una masacre. Se dividen en 3. Y hay un silencio, están todos durmiendo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos empezamos a poner nerviosos, ¿o no? Llegó el momento de la verdad. Señor, yo te he obedecido. No he fallado, Señor. ¿Me vas a fallar tú? Yo te fui obediente. ¿Me vas a sostener? Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia y cuando estaban por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Y llega el momento de la verdad. De repente escuchan una trompeta al otro lado. Una sola. Una serenata. Y estrellan sus cántaros. ¿Y ahora qué hacemos? Toquemos. ¿Y ahora qué? Griten. No tan fuerte para que vayan a atacar los otros. O gritamos. Empiezan a gritar. Más fuerte. Y empiezan a gritar. Y empiezan a tocar trompetas. Está bueno el plan. Y de repente escuchan. Empiezan a escuchar gritos del campamento. 135.000 personas despertando a medianoche. Empiezan a escuchar ruido de espada. Y empiezan a tiritar. El corazón se acelera. Tocando trompeta. Señor, ahora o nunca, Señor. Y ya el ruido dice, no, aquí estamos. Me despido, el testamento, gracias, Señor. Por lo menos fui obediente. Y el ruido empieza a minorarse. Y empieza a bajar. Y se empiezan a mirar, tocando la trompeta, parece que toqué bien. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Ni siquiera han sacado su espada, disminuyó el ruido, ¿qué pasó? Se quedaron dormidos.
Las 3 compañías tocaron las trompetas, se hicieron pedazos los cántaros y tomaron la antorcha en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar y gritaron: desenvaden sus espadas por el Señor y por Gedeón. Y como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían, 135,000 madianitas gritando. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas, y el ejército huyó hasta Bet-Sidá en dirección de Sererá, hasta la frontera de Abel-Meholá, cerca de Tabat. Imagínense que no era un solo pueblo, habían amalecitas, habían distintas tribus nómades, y mientras salen, tal vez vieron caras desconocidas y empiezan a matarse entre ellos. Y el Señor infunde un terror tremendo en ellos. Y los 300 siguen tocando trompeta. ¿Saben lo que había pasado? Que la calculadora de Gedeón estaba bien. 1 contra 454. Pero el Señor le había dado otra promesa antes. Cuando Él lo llamó en el capítulo 6, vemos que Él le dijo: tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Así que la cuenta estaba mal hecha. Eran 300 más el Señor contra 135,000 madianitas, que en realidad eran como uno. Eran 300 contra 1. Bastaba con uno nomás y habría vencido. Porque ¿saben qué? No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y muchas veces en nuestra vida llegamos al límite donde ya el ser humano no nos puede salvar, donde ya la enfermedad no tiene cura, y donde lo he perdido todo y tal vez se me quemó la casa, y donde ya no quiero seguir porque mi matrimonio va tan mal que estamos ya a punto del divorcio, va fijo para allá, está todo perdido, estamos al borde. Y donde el Señor nos dice: pero tú no estás solo. Tu calculadora dentro de los 5 sentidos está bien, pero no involucra la superrealidad del Señor. Tú tienes que poner los panes y los peces, nos dice el Señor. Yo alimento a los 5,000. Algo imposible, yo lo hago. Pero nosotros tenemos que poner lo nuestro. ¿Y eso qué es? Obediencia. Obediencia. No hay mérito en nosotros. ¿Qué mérito tenían esos 300? Que obedecieron. Pero nada más. El Señor hizo todo. Pero ellos fueron a la zona de riesgo. Ellos se salieron de la comodidad. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, dice el Señor. Así que no intenten entender lo que yo estoy haciendo, no lo intenten. Solo obedézcanme. Y cuando atraviesen por el valle de sombra y de muerte, y cuando ya no den más, estén angustiados, estén cansados, sujétense de la mano del buen pastor, y Él los llevará a verdes pastos. Él los va a llevar. Entonces, si vemos las seguidillas de hechos que ocurren en la vida de Gedeón, es lo mismo que tiene que pasar en nuestra vida. En que en primer lugar debemos encarrilarnos nosotros en los cambios para entrar al plan de Dios, aceptar su abrazo de gracia y de amor. Y después, en segundo lugar, Él nos va a llevar a renunciar a nuestra vida, a lo que nosotros queremos, nuestra carne, nuestro estatus, al que dirán. Y en tercer lugar, nos va a sacar a la zona de riesgo, como hoy día en la tarde, por ejemplo. Nos va a sacar a la zona de riesgo en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo. ¿Y qué podemos hacer ahí en esa zona de riesgo? Si queremos ver la gloria de Dios, obedecer. No nos queda más. No hay plan humano, no hay fuerza humana, es obediencia. No hay más. Así que amigos, este es un día de volver a levantar la cabeza, ¿no es cierto? Si ya no queremos más, volvamos a confiar, volvamos a obedecer. No, es que no veo los frutos, volvamos a obedecer. Volvamos a someternos a la palabra de Dios. No, ¿por qué a los demás les va bien y a mí no? Amigos, a Dios nadie lo engaña, sale en Gálatas. Cada cual va a cosechar lo que sembró. Sigamos sembrando bien, sin cansarnos. Hagamos lo correcto, sirvamos al Señor, presentemos el plan de salvación, prediquemos, oremos, no nos cansemos de hacer el bien, que a su debido tiempo segaremos. Así que nos vamos a poner de pie.
Pónganse de pie. Jesús, te alabamos. Porque la verdad es que tal vez a nosotros nos parece que la situación perdió el control. En realidad en este momento entendemos que tú estás al control, que a ti nada se te escapa. Y por eso te pedimos perdón si hemos querido nosotros arrebatarte el control, tomar medidas, hacer planes. Y en este momento nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti. Y tomamos nueva fuerza en ti. Descansamos en ti, tal vez no hemos descansado en tanto tiempo. Y hemos tenido tanto insomnio por tantas semanas. En este momento descansamos en ti. Aceptamos tu abrazo y te damos gracias. Porque tú, como el mejor sensei de todos, nos lleva a nuestro máximo potencial. Nos lleva ahí donde en realidad solo nos iríamos. Señor, miramos atrás y vemos como tú has sido fiel y tú no fallas. Y tampoco vas a fallar esta vez. Tú no fallas. Por eso en este día entendemos que la victoria está en ti, en tu espíritu. Y decidimos seguir haciendo lo correcto, con paciencia y con perseverancia. Decidimos lanzarnos, Señor, a esa zona de riesgo, salir de nuestra comodidad, salir de detrás de la tele y empezar a hacer tus manos y tus pies realmente. Nos ponemos en tus manos. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a alcanzar.